Los tonos dorados del atardecer se extendían sobre la carretera vacía, interrumpidos solo por el rugido de motocicletas. En el centro de un círculo formado por la notoria pandilla de motociclistas Steel Serpents, yacía Hank, un pastor alemán K9. Su pelaje manchado de tierra y con vetas de sangre. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sus ojos afilados jamás perdieron el enfoque. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, el entrenamiento de Hank y su espíritu inquebrantable lo mantenían de pie mientras la pandilla se burlaba y lo provocaba desde el otro lado de la carretera. Escondido entre los arbustos secos, James Harlow, el entrenador de Hank, observaba con intensidad. Veterano militar convertido en agente de campo, James era conocido por su campo bajo presión. Pero esta vez, la rabia hervía bajo su exterior calculado. Hank no era solo un compañero. Era familia. Cada segundo de espera se sentía eterno, pero James sabía que no podía actuar con imprudencia. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando el momento exacto para rescatar a su leal compañero sin ponerlo en un peligro aún mayor. Los motociclistas, embriagados por su supuesta superioridad, no prestaban atención a su entorno. Uno de ellos, un tipo corpulento con tatuajes que le recorrían los brazos, se acercó a Hank balanceando una pesada cadena. El perro, aunque maltrecho, emitió un gruñido bajo, manteniéndose firme. Como un último acto de desafío, la pandilla estalló en carcajadas, su arrogancia cegándolos ante la tormenta que se gestaba a pocos metros. James respiró hondo, ajustó su agarre sobre la situación y emergió de las sombras. Su voz, fría y autoritaria, cortó la risa de los motociclistas como un cuchillo. «Aléjense de él», dijo, con un tono que no admitía réplica. La pandilla se giró, atónita por su presencia. Hank, al escuchar la voz familiar de su entrenador, luchó contra el dolor y se arrastró hasta colocarse a su lado. La imagen del perro herido de pie junto a su adiestrador fue un mensaje claro: esta pelea estaba lejos de haber terminado. Los motociclistas dudaron. El equilibrio de poder comenzaba a inclinarse. James y Hank, juntos, eran un adversario cuya determinación habían subestimado. Uno por uno, comenzaron a retroceder, soltando maldiciones y promesas de venganza. James no se inmutó. Su atención estaba puesta solo en Hank. Se arrodilló junto al perro, examinando con cuidado sus heridas. «Eres más fuerte que todos ellos juntos», murmuró, con una voz ahora suave, cargada de alivio y orgullo. Mientras se preparaba para cargar a Hank hacia un lugar seguro, un destello metálico en el suelo le llamó la atención. Se inclinó y recogió un pequeño objeto aparentemente insignificante. Los tonos dorados del atardecer se extendían sobre la carretera vacía, interrumpidos solo por el rugido de motocicletas. En el centro de un círculo formado por la notoria pandilla de motociclistas Steel Serpents, yacía Hank, un pastor alemán K9. Su pelaje manchado de tierra y con vetas de sangre. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sus ojos afilados jamás perdieron el enfoque. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, el entrenamiento de Hank y su espíritu inquebrantable lo mantenían de pie mientras la pandilla se burlaba y lo provocaba desde el otro lado de la carretera. Escondido entre los arbustos secos, James Harlow, el entrenador de Hank, observaba con intensidad. Veterano militar convertido en agente de campo, James era conocido por su campo bajo presión. Pero esta vez, la rabia hervía bajo su exterior calculado. Hank no era solo un compañero. Era familia. Cada segundo de espera se sentía eterno, pero James sabía que no podía actuar con imprudencia. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando el momento exacto para rescatar a su leal compañero sin ponerlo en un peligro aún mayor. Los motociclistas, embriagados por su supuesta superioridad, no prestaban atención a su entorno. Uno de ellos, un tipo corpulento con tatuajes que le recorrían los brazos, se acercó a Hank balanceando una pesada cadena. El perro, aunque maltrecho, emitió un gruñido bajo, manteniéndose firme. Como un último acto de desafío, la pandilla estalló en carcajadas, su arrogancia cegándolos ante la tormenta que se gestaba a pocos metros. James respiró hondo, ajustó su agarre sobre la situación y emergió de las sombras. Su voz, fría y autoritaria, cortó la risa de los motociclistas como un cuchillo. «Aléjense de él»,
dijo, con un tono que no admitía réplica. La Pandela se giró, atónita por su presencia. Hank, al escuchar la voz familiar de su entrenador, luchó contra el dolor y se arrastró hasta colocarse a su lado. La imagen del perro herido de pie junto a su adiestrador fue un mensaje claro: esta pelea estaba lejos de haber terminado. Los motociclistas dudaron. El equilibrio de poder comenzaba a inclinarse. James y Hank, juntos, eran un adversario cuya determinación habían subestimado. Uno por uno, comenzaron a retroceder, soltando maldiciones y promesas de venganza. James no se inmutó. Su atención estaba puesta solo en Hank. Se arrodilló junto al perro, examinando con cuidado sus heridas. «Eres más fuerte que todos ellos juntos», murmuró, con una voz ahora suave, cargada de alivio y orgullo. Mientras se preparaba para cargar a Hank hacia un lugar seguro, un destello metálico en el suelo le llamó la atención. Se inclinó y recogió un pequeño objeto aparentemente insignificante que uno de los motociclistas había dejado atrás. Al darle la vuelta, comprendió que podría contener respuestas, o tal vez, abrir la puerta a un peligro aún mayor. La batalla por la vida de Hank se había ganado. Pero mientras James observaba aquel objeto, sabía que esto apenas comenzaba. Era el inicio de una increíble historia de lealtad y coraje. Destellos, deja un like para apoyarnos y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta apasionante historia. El leve zumbido de sirena se escuchaba a lo lejos mientras James cargaba a Hank hasta la seguridad de su camioneta. La respiración del perro era superficial, su cuerpo, antes imponente, ahora colgaba sin fuerzas en los brazos de James. Con cuidado, lo colocó en el asiento trasero y sacó un botiquín de primeros auxilios para atender sus heridas. Hank se estremeció cuando el antiséptico hizo contacto con su piel, pero sus ojos se mantuvieron fijos en James, un intercambio silencioso de confianza absoluta. «Aguanta, compañero», susurró James, con una voz firme, aunque su mandíbula tensa delataba su preocupación. Mientras trabajaba para estabilizar a Hank, su mente volvía una y otra vez al pequeño objeto metálico que había recogido antes. Era una memoria USB, aparentemente dejada a propósito por uno de los motociclistas. James no podía quitarse de la cabeza que esto no fue un descuido. La emboscada del grupo había sido demasiado deliberada, demasiado confiada. Deslizó la memoria USB en su bolsillo. Decidió que investigaría su contenido tan pronto como Hank estuviera estable. Primero lo primero. Su compañero iba antes que cualquier otra cosa. Al llegar a la clínica veterinaria de emergencias más cercana, James entró a toda prisa con Hank en brazos. El personal actuó de inmediato, guiándolo hacia una sala de tratamiento. Mientras los veterinarios examinaban al perro, James caminaba de un lado a otro en la sala de espera, con la memoria USB pesando como plomo en su mano. Cada segundo sin Hank se sentía como una eternidad, pero su mente no podía descansar. Los Steel Serpents no eran solo un grupo de alborotadores. Estaban organizados y claramente habían estado apuntando a algo o a alguien. Después de lo que parecieron horas, el veterinario salió y le aseguró a James que Hank se recuperaría, pero que necesitaría descanso y cuidados adicionales. El alivio lo invadió, pero duró poco. Sentado junto a Hank, que descansaba ahora sobre una camilla acolchada, los pensamientos de James regresaron a la pandilla. ¿Por qué estaban tan enfocados en sacar a Hank del camino? Sus instintos le gritaban que esto era más que una simple emboscada. Y la memoria USB podía tener las respuestas que necesitaba. De regreso en su camioneta, James insertó la unidad en su laptop, medio esperando que estuviera vacía o corrupta. Pero en su lugar, se abrieron una serie de archivos, información detallada sobre envíos de armas, mensajes en código, y lo más perturbador, fotos de vigilancia de Hank y James durante misiones anteriores. La realización lo golpeó como un puñetazo al estómago. Esto no fue un encuentro al azar. Los Steel Serpents los habían estado siguiendo durante semanas, tal vez meses. El pulso de James se aceleró mientras revisaba los archivos. Cada descubrimiento generaba más preguntas que respuestas. Mientras asimilaba el peso de la situación, miró hacia Hank, quien se movió ligeramente pero seguía en silencio.
Parece que nos metimos en algo grande, compañero, murmuró. Decidido, James encendió la camioneta y condujo hacia su casa segura. Sabía que necesitaban reagruparse y planear su siguiente paso. Pero había algo claro. Esto no había terminado. Los Steel Serpents lo habían hecho personal. Y James estaba listo para enfrentar lo que viniera. La casa segura estaba escondida en el bosque, lejos de miradas curiosas. James entró por el camino de grava, deteniéndose para inspeccionar el entorno silencioso. Cargó a Hank con cuidado y lo colocó sobre una manta acolchada, cerca de la chimenea. El perro soltó un leve quejido, sus heridas aún dolían, pero su mirada permanecía fija en James. «Eres fuerte, Hank. Vamos a superar esto», dijo James, acariciando su cabeza antes de girarse hacia la laptop. No había tiempo que perder. La información en la USB exigía toda su atención. Sentado en una mesa de madera vieja, James reabrió los archivos. Las fotos de vigilancia le revolvieron el estómago. Los motociclistas los habían estado observando incluso fuera de las operaciones, capturando momentos cotidianos, movimientos que no deberían haber sido registrados. Pero lo que llamó su atención a continuación fue una lista de nombres, todos vinculados a figuras de alto perfil, políticos, oficiales de policía, contratistas privados. Cada uno acompañado de notas en código. James entendió de inmediato, la pandilla no trabajaba sola. Eran parte de una red mucho más grande, una que se extendía mucho más allá de las carreteras que aterrorizaban. Pero un nombre resaltaba entre los demás, Ryan Maddox, exoperativo militar convertido en consultor de seguridad privada. James lo reconoció de inmediato. Maddox había sido un aliado confiable en sus días en el ejército, pero los rumores sobre su participación en asuntos turbios habían puesto fin a su carrera. Ver su nombre vinculado a los Steel Serpents lo provocó un escalofrío a James. Si Maddox estaba involucrado, las operaciones de la pandilla no eran solo sobre tráfico de armas. Estaban inmersos en algo mucho más peligroso. Mientras James intentaba armar el rompecabezas, fue interrumpido por un pequeño gruñido de Hank. El perro luchaba por incorporarse. Sus orejas se alzaron, atentas a la puerta. James agarró de inmediato su arma corta. Sus instintos se activaron al instante. Se movió en silencio hacia la ventana, asomándose entre la oscuridad. El tenue sonido de motocicletas a lo lejos confirmó sus sospechas, los habían seguido. «¿No pierden el tiempo, eh?», murmuró James, apretando el arma con más fuerza. Rápidamente evaluó la situación, cerró las puertas con llave, aseguró las ventanas. Hank, aunque aún débil, se puso de pie con las patas temblorosas, su postura tensa y alerta. James no pudo evitar sentir una oleada de orgullo ante la resiliencia de su compañero. «Podemos con esto, Hank», dijo, agachándose junto al perro y dándole una palmada tranquilizadora. Pero en el fondo, sabía que estaban en clara desventaja numérica. Los Steel Serpents no venían a negociar. Venían a terminar lo que habían empezado. A medida que el rugido de los motores crecía, James se posicionó junto a la puerta, su mente corriendo con planes y estrategias. La casa segura contaba con suministros de emergencia y suficiente armamento como para resistir un ataque. Pero esto no era solo cuestión de sobrevivir. James necesitaba respuestas, y no pensaba dejar que los motociclistas se marcharan sin dárselas. Con Hank a su lado, aún herido, sabía que tenían una oportunidad. «Vamos a mostrarles con quién se metieron», murmuró, justo cuando los primeros faros atravesaron la oscuridad. El rugido de los motores se volvió ensordecedor cuando los Steel Serpents aparecieron, sus luces iluminando el bosque frente a la casa. James observaba desde la ventana, respiración controlada, mientras contaba a los hombres que se bajaban de las motos, 7 en total, armados hasta los dientes y moviéndose con precisión. No iban a cometer errores esta vez. James miró a Hank, que seguía de pie a pesar del dolor. «Ya hemos pasado por peores, ¿no, amigo?», le dijo, asintiendo con firmeza antes de moverse para asegurar su posición. La casa segura no era lujosa, pero había sido diseñada para resistir. Puertas reforzadas,
ventanas a prueba de balas, y un pequeño arsenal en el sótano le daban a James una posibilidad real. Rápidamente tomó una escopeta táctica y un par de granadas aturdidoras. Sabía que no podía depender solo de la fuerza bruta. La estrategia y el tiempo serían clave. Hank, sintiendo la tensión, cojeó hasta la entrada y se colocó junto a James, su gruñido bajo pero constante. Incluso herido, Hank estaba listo para defenderlo. Afuera, el líder de la banda, un tipo corpulento con un parche que decía Stone, daba órdenes con voz ronca. «Sáquenlo. Esto termina esta noche», gritó. Dos de los motociclistas se acercaron con cautela a la puerta principal, armas en mano. James esperó. Su corazón latía al ritmo de los segundos. Cuando uno de ellos levantó la pierna para patear la puerta, James jaló el seguro de una granada aturdidora y la arrojó por la ventana lateral. La explosión de luz y sonido hizo tambalear a los atacantes, regalándole a James unos valiosos segundos. Se movió con rapidez, su entrenamiento militar tomando el control. Rodeó por la entrada lateral, desarmó a uno con un golpe certero y se cubrió detrás de una pila de leña. El segundo se giró, disparando al azar, pero sus tiros fallaron. James respondió con precisión, impactando el arma del enemigo y obligándolo a retroceder. Desde el interior, Hank ladró con fuerza, impulsado por el instinto de proteger a James, a pesar de su condición. Mientras el caos se desataba, Stone y el resto de los motociclistas se reagruparon, conscientes de que habían subestimado a su oponente. El rostro de Stone se torció de frustración y gritó. «Solo estás retrasando lo inevitable, Arlo. Sabemos lo que tienes, y vamos por ello». James apretó la mandíbula. Ahora estaba seguro, el objetivo era la memoria USB. Necesitaba encontrar una forma de neutralizar la amenaza sin perder la evidencia clave que tenía en su poder. Se replegó dentro de la casa, regresando junto a Hank mientras los motociclistas comenzaban un asalto más coordinado. Se arrodilló junto a su compañero, poniendo una mano firme sobre su cabeza. «Esto no ha terminado, pero no nos vamos a rendir sin pelear», dijo James con firmeza. El sonido de botas subiendo al porche señalaba la siguiente oleada del ataque. James ajustó su agarre en la escopeta, sus ojos entrecerrados con determinación. Fuera lo que pasara, él y Hank lo enfrentarían juntos, demostrando una vez más que su vínculo era inquebrantable. La noche se había vuelto más fría, la tensión en el aire era palpable mientras James se posicionaba cerca de la puerta principal atrincherada. Los motociclistas se estaban reagrupando, sus movimientos ahora más coordinados. Podía escucharlos gritar órdenes para rodear la casa. La situación era crítica, pero la mente de James estaba enfocada como un láser. Miró a Hank, que yacía a su lado, con las orejas alzadas y la mirada afilada, a pesar de sus heridas. «Esto ya no se trata solo de nosotros, amigo», murmuró James. «Van tras algo más grande, y no podemos dejar que ganen». Desde las sombras del exterior, un silbido agudo perforó la noche, seguido por el sonido de vidrios rotos. Uno de los motociclistas había lanzado un cóctel molotov por una ventana lateral. Las llamas comenzaron a trepar por las paredes de madera de la casa. James reaccionó de inmediato, tomó un extintor y sofocó el fuego antes de que se extendiera. El ataque había comenzado con todo. Los motociclistas estaban poniendo a prueba sus defensas, intentando forzarlo a salir. Claro, James sabía mejor que jugar bajo sus reglas. Se replegó al segundo piso, donde tenía una vista clara del perímetro. A través del visor de su rifle, vio a Stone dirigiendo el asalto. El líder de la banda gritaba por un radio, probablemente coordinándose con alguien fuera del área. Las sospechas de James se profundizaron. Esto no era solo una pandilla local con sed de venganza. Era parte de una red más grande, y Stone no era más que una pieza en el tablero. James ajustó su mira, pero dudó. Eliminar a Stone podía detener la amenaza inmediata, pero no le daría las respuestas que necesitaba. Un ladrido de advertencia de Hank lo sacó de sus pensamientos. Dos motociclistas habían logrado entrar por la parte trasera. Sus pasos resonaban subiendo por las escaleras. James se movió con rapidez. Colocó una trampa con una granada aturdidora.
La explosión aturdió a los intrusos, dándole justo el tiempo necesario para neutralizarlos. Hank cojeó hasta su lado, gruñendo con fuerza y decisión. «Buen chico», dijo James con voz firme, aunque la adrenalina le hervía por dentro. El lazo entre ambos era inquebrantable, incluso frente a probabilidades imposibles. Afuera, los motociclistas se reagruparon. La voz de Stone volvió a resonar. «Arlo, sabemos que tienes el USB. Entrégalo y esto termina ahora». James apretó su arma. Su mente volaba. Sabía, los Steel Serpents habían anticipado su movimiento. «Son más listos de lo que pensé», murmuró James entre dientes. Rápidamente apagó la linterna y se pegó contra la pared, jalando a Hank junto a él. La oscuridad los envolvió, forzando a James a confiar únicamente en su entrenamiento e instinto. A medida que los pasos se acercaban, pudo distinguir voces apagadas. «Tiene que estar aquí abajo», dijo uno. «Stone quiere esa memoria cueste lo que cueste». James apretó su arma, su pulso firme a pesar de la tensión. Cuando la silueta del primer motociclista apareció al borde del túnel, James actuó rápido, neutralizándolo con un golpe silencioso y preciso. El segundo se giró, sorprendido, pero Hank se lanzó hacia adelante, sus instintos sobreponiéndose al dolor, y lo derribó con fiereza. James se arrodilló junto al perro y susurró. «Buen trabajo, Hank. Sigamos». Con la amenaza inmediata neutralizada, James y Hank avanzaron, emergiendo al final del túnel en una zona boscosa detrás de la casa segura. El aire frío de la noche los golpeó como una sacudida, pero también trajo alivio. Iban un paso adelante. Por ahora. James escaneó la zona, su mente ya maquinando su próximo movimiento. Sabía que esto no había terminado. La pandilla no se detendría hasta obtener lo que quería. Pero al mirar a Hank, golpeado pero aún de pie, James sintió una oleada de determinación. Superarían esto juntos. El bosque denso les ofrecía un refugio temporal mientras avanzaban con cautela entre las sombras. El zumbido lejano de las motocicletas le recordaba a James que los Steel Serpents no se rendirían tan fácilmente. Mantenía una mano en su arma y la otra ayudando a estabilizar a Hank, cuyo cojear era cada vez más notorio. «Solo un poco más», susurró James, escaneando el bosque oscuro en busca de cualquier movimiento. Su aliento formaba nubes en el aire frío, cada paso cuidadosamente colocado para no hacer ruido. Al llegar a un pequeño claro, James se arrodilló junto a Hank para revisar sus heridas. El perro estaba exhausto, su cuerpo temblaba por el dolor y el esfuerzo. James pasó la mano suavemente por su costado, revisando las heridas más graves. «Has hecho más que suficiente, compañero», dijo en voz baja, su tono cargado de gratitud y preocupación. Pero incluso en su estado debilitado, los ojos de Hank ardían con lealtad, una promesa silenciosa de que no se detendría hasta que James estuviera a salvo. James sacó su mapa, usando la tenue luz de la luna para ubicar su posición. Un refugio seguro aún estaba a kilómetros de distancia. Pero la opción más cercana era una antigua estación de guardabosques abandonada. James la había utilizado una vez durante una misión de entrenamiento. No era ideal, pero ofrecería algo de cobertura. Dobló el mapa y decidió que irían hacia allá, sabiendo que era su mejor oportunidad para reagruparse. Al ponerse de pie, el sonido tenue de voces se filtró entre los árboles, provocándole un escalofrío. La pandilla estaba más cerca de lo que pensaba. James se empujó hacia adelante. Guiaba a Hank a través del matorral, sus movimientos eran silenciosos pero veloces. El bosque parecía interminable, cada hoja crujiente y rama rota amplificaban la tensión. De pronto, un haz de luz barrió entre los árboles a sus espaldas, seguido de una voz ronca. «Están cerca. Desplieguen». James se agachó de inmediato, jalando a Hank con él mientras la luz pasaba por encima. Los Steel Serpents estaban peinando la zona, y eran demasiados como para enfrentarlos directamente. La mente de James trabajaba a toda velocidad. Un combate frontal sería un suicidio, pero evadirlos era cada vez más difícil. Entonces la vio. Una pequeña zanja unos metros adelante, parcialmente oculta por un espeso follaje. Era arriesgado,
pero podría darles algo de tiempo. Vamos, Hank, murmuró James, ayudando al perro a descender por la pendiente. Se deslizaron hasta el fondo del barranco y se agazaparon detrás de una gran roca mientras los pasos de la pandilla retumbaban cada vez más cerca, arriba de ellos. Hank respiraba con dificultad, pero se mantenía en silencio. Su entrenamiento activado, incluso bajo una presión insoportable. Cuando los pasos se alejaron, James se permitió un respiro. Miró a Hank, que se apoyaba contra él, cansado pero decidido. Aún no salimos de esto, pero lo lograremos, dijo en voz baja, tocando el bolsillo donde guardaba la memoria USB. Sabía que los Steel Serpents no dejarían de cazarlos. Pero también sabía que tenía algo que ellos querían desesperadamente, y eso le daba ventaja. Por ahora, sobrevivir era la prioridad, pero James ya planeaba su próximo movimiento. No iba a huir. Iba a contraatacar. La estación de guardabosques abandonada se alzaba delante de ellos, su estructura deteriorada apenas visible bajo la pálida luz de la luna. James empujó la puerta con cautela. El crujido resonó en el silencio del interior. El polvo cubría el viejo piso de madera y un leve olor a humedad y descomposición flotaba en el aire. No era mucho, pero era defendible. Descansaremos aquí un rato, dijo James, guiando a Hank hacia adentro. El perro, visiblemente agotado, se dejó caer en el suelo con un leve gruñido, su pecho subía y bajaba pesadamente. James inspeccionó el lugar rápidamente, buscando puntos débiles y barricando las entradas con lo que pudo encontrar. Descubrió un viejo gabinete metálico oxidado y algunas sillas pesadas, suficiente para crear una barrera improvisada. Desde la ventana, pudo ver luces tenues moviéndose entre los árboles. La pandilla seguía buscando. El tiempo se agotaba, pero James sabía que Hank necesitaba un respiro. Se agachó junto al perro, ofreciéndole agua de una cantimplora. Por ahora has hecho suficiente. Descansa, susurró, su voz más suave de lo habitual. Mientras Hank se sumía en un sueño ligero, James dirigió su atención a la memoria USB. La conectó a su laptop y volvió a revisar los archivos, esperando encontrar una pista que pudiera cambiar el rumbo de la batalla. Un documento destacó. Un mapa detallado con ubicaciones marcadas. No se trataba solo de armas. Los Steel Serpents formaban parte de una operación mayor relacionada con rutas de tráfico a gran escala. Lo más preocupante, el mapa incluía coordenadas vinculadas a oficinas de las fuerzas del orden locales. James apretó la mandíbula. La corrupción llegaba mucho más lejos de lo que había imaginado. Antes de poder profundizar más, un estruendo afuera lo hizo reaccionar. Se asomó por la ventana. Dos motociclistas se bajaban de sus motos, linternas en mano, cortando la oscuridad. «Están cerca otra vez», murmuró James, tomando su escopeta y posicionándose junto a la barricada. Hank se movió, sus orejas alzadas ante el ruido. A pesar de sus heridas, el perro intentó incorporarse, pero James le puso suavemente una mano en el lomo. «Esta vez no, compañero. Yo me encargo». Los motociclistas se acercaban, sus voces eran bajas pero audibles a través de las delgadas paredes de la estación. «Tiene que estar aquí dentro», dijo uno de ellos. James contuvo la respiración, esperando el momento exacto. Cuando el primer hombre intentó forzar la puerta, James la pateó con fuerza, haciendo que el atacante retrocediera tambaleándose. El segundo levantó su arma, pero James fue más rápido, disparando un tiro de advertencia que lo obligó a lanzarse al suelo para cubrirse. El factor sorpresa le dio a James la ventaja momentánea, pero sabía que el resto de la pandilla no tardaría en llegar. Retrocedió al interior de la estación y se reunió con Hank. El perro, aunque débil, se mantenía a su lado, listo para defenderlo si era necesario. «No van a parar», dijo James, más para sí mismo que para alguien más. Miró la memoria USB, luego a Hank. El peso de la situación caía con todo su peso sobre él. No podían quedarse allí por mucho tiempo, pero necesitaban un plan. A lo lejos, el sonido de más motores se acercaba. James apretó su arma con fuerza y se preparó para la siguiente oleada. La pelea estaba lejos de terminar.
Los motores rugían cada vez más fuerte, como truenos atravesando la quietud de la noche. James se agachó junto a la ventana, observando cómo los faros cortaban los árboles como cuchillas de luz. Más motociclistas se acercaban y Griega sabía que las endebles barricadas no resistirían por mucho tiempo. Su mente trabajaba a toda velocidad. «No podemos quedarnos aquí», Hank murmuró, mirando a su compañero herido. El perro, visiblemente cansado, levantó las orejas al oír su nombre, su lealtad intacta a pesar del dolor. James se movió rápidamente, reuniendo los pocos suministros que le quedaban. Guardó la USB en un estuche impermeable y lo aseguró dentro de su chaqueta. Si la pandilla ponía las manos sobre esa información, las consecuencias serían desastrosas. Mientras empacaba, un estallido repentino de disparos rompió el silencio. Las balas atravesaron las paredes de madera como cuchillas. James se lanzó al suelo por instinto, protegiendo a Hank con su cuerpo. «Van en serio», murmuró, con la mandíbula tensa. Los disparos se detuvieron, reemplazados por gritos desde afuera. «Arlo, sabemos que estás ahí. No tienes a dónde correr». Era la voz de Stone, cargada de arrogancia. James miró por una rendija en la pared y lo vio, parado junto a un grupo de motocicletas. A su alrededor, más hombres tomaban posiciones, listos para el asalto. El estómago de James se encogió. Estaban en desventaja numérica y armamentística, pero rendirse no era una opción. Volteó hacia Hank, que lo miraba fijamente. «Tendremos que abrirnos paso a la fuerza», dijo con voz firme pero sombría. Hank dejó escapar un gruñido suave, como si dijera que estaba listo. A pesar de las probabilidades, James sintió una oleada de determinación. Preparó una distracción, colocó un bidón de gasolina cerca de la entrada con una mecha improvisada. No detendría a la pandilla, pero les daría unos valiosos segundos para escapar. En cuanto los motociclistas rompieron las barricadas, James encendió la mecha. La explosión no fue enorme, pero sí lo suficientemente fuerte como para desorientarlos. El humo llenó el aire. James tomó a Hank y saltó por una ventana trasera, cayendo con fuerza sobre el suelo exterior. Hank tropezó, pero se mantuvo en pie, impulsado por su instinto. Corrieron hacia el bosque, la oscuridad era su única aliada. A sus espaldas, el caos estalló mientras la pandilla intentaba reagruparse. Jadeando, James se internó más en el bosque, sujeto firmemente al arnés de Hank. Sabía que no podían correr para siempre, pero tenían que poner tanta distancia como fuera posible entre ellos y la pandilla. La memoria USB pesaba en su bolsillo como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Al mirar hacia atrás, vio el resplandor lejano de la estación en llamas. Apretó la mandíbula. La batalla no había terminado, pero él y Hank habían sobrevivido a otro asalto. Ahora solo tenían que descubrir cómo contraatacar. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras James y Hank avanzaban, el crujido suave de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía la quietud. La respiración de James era constante, su mente iba a 1000 por hora, tratando de calcular su próximo movimiento. Hank cojeaba a su lado, su determinación evidente a pesar de las heridas. «Ya casi llegamos», susurró James, aunque no estaba del todo seguro de a dónde. La única certeza era que no podían detenerse hasta estar a salvo. A medida que la primera luz del amanecer atravesaba el follaje, James divisó una vieja cabaña deteriorada entre los árboles. Parecía abandonada, el techo hundido por años de negligencia, pero serviría como refugio. Guió a Hank hacia el interior, lo ayudó a recostarse sobre una alfombra polvorienta y luego aseguró la entrada. La cabaña claramente no había sido tocada en años, pero era lo suficientemente sólida para ser un escondite temporal. «Descansa un poco, amigo», dijo James, arrodillándose junto a Hank y acariciándolo con firmeza. Sacó la memoria USB, volviendo a pensar en los archivos que había visto. El mapa y la lista de nombres dibujaban con claridad una operación masiva que involucraba a los Steel Serpents y a poderosos aliados. Un nombre en particular seguía rondando su mente: Ryan Maddox. Maddox había sido un aliado de confianza en el pasado, pero su implicación con la banda sugería que había cruzado al otro lado. James no podía quitarse la sensación de que Maddox estaba detrás de todo.
Y si querían terminar con esto, tendrían que enfrentarlo directamente. El sonido de hojas crujiendo afuera lo sacó de sus pensamientos. Se congeló. Su mano fue instintivamente hacia su arma. Miró por una rendija en la pared y vio una figura solitaria acercándose a la cabaña. No era uno de los motociclistas. Esta persona se movía diferente, con cautela, como si estuviera buscando a alguien. James apretó con fuerza su arma, esperando a que el desconocido se acercara. Cuando la figura entró en el claro, James reconoció el rostro de inmediato. Era Maddox. Maddox se detuvo a unos metros de la cabaña, las manos en alto en señal de rendición. James, sé que estás ahí, dijo con voz firme pero tranquila. Vengo a hablar. James no bajó la guardia. Salió de las sombras, su arma apuntando directo al pecho de Maddox. Habla rápido, soltó James, su tono helado. Maddox dio un paso más cerca, su expresión impenetrable. Los Steel Serpents son solo peones en un juego mucho más grande, comenzó. Y si no detienes esto, destruirán todo por lo que has luchado. James no se inmutó, pero su mente procesaba cada palabra con cautela. ¿Podría estar diciendo la verdad? ¿O era solo otra capa de engaño? Antes de que pudiera responder, Maddox añadió. Puedo ayudarte, pero tienes que confiar en mí. James miró hacia atrás, donde Hank los observaba atentamente desde la oscuridad. Los instintos de Hank nunca le habían fallado. Volvió a mirar a Maddox. Bajó ligeramente el arma, pero sus ojos seguían afilados como navajas. Tienes 5 minutos, dijo James. Lo que sucediera a continuación definiría el destino de todo por lo que estaban luchando. ¿Megáfono te gustó esta historia emocionante y cargada de adrenalina? Apóyanos con un super sticker y ayúdanos a seguir creando historias emotivas sobre perros como esta. Tu apoyo marca una gran diferencia. Persona con palmas de mano unidas, huellas de patas.